Dios te bendice. Ahora sí, ya quedó bien. Fíjate que en estas semanas que no me he conectado he aprendido muchas cosas. Me gustaría mucho compartirte. Yo le preguntaba a Dios, bueno, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por todo esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? A veces, ya sabes que mi problema ha sido la falta de economía, que sigo queriendo hacer mi voluntad y no la de Dios. La segunda, mi rebeldía de que me desespera no tener la misma capacidad de moverme, de hacer, de subir, de bajar, de ir a donde yo quiero. Sí. Otra de ellas es el hecho de aquí de mi casa. Sí, también que me desespera el no poder hacer todo lo que yo quiero. Y hay muchas cosas así, hay muchas situaciones que estoy pasando, que de repente me enojo, me molesto, me frustro, ¿no? Porque digo, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me dicen que me invitaban a predicar. Y dije, gracias Señor, no, porque siempre ha sido lo que yo he querido. Sí, que Dios me estaba diciendo que diera testimonio también. Doy testimonio y a la vez platico. Y y fíjate algo muy hermoso. Ahorita que me preguntaron cuál querías que fuera el tema, me dieron 4 temas, pero el que me gustó es cómo hacer la voluntad de Dios. Y me trae desde diciembre, desde noviembre, en la velada de oración, con ese mismo tema, cómo hacer la voluntad de Dios. Dicen que no hay casualidades en esta vida, sino que Dios sabe hacer las cosas y Dios sabe el por qué. He pasado por situaciones diversas, me han tocado situaciones diversas, sí, pero en todas ellas Dios me muestra lo que es hacer la voluntad de Dios. Fíjate, hay momentos en que te quedas así como asombrada. Yo digo, bueno, a ver, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Sí? Sí, sé que soy terca, sí, sé que soy necia, sí, de repente me doy mis mandadas, como digo yo, sí, de que quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero hacer más allá, pero no le pregunto a Dios, sí. Y me vuelve a tocar el tema de hacer la voluntad de Dios. Entonces me pongo a leer pues un pedazo del libro que me prestaron para basarme ahí. ¿Y cuál fue mi sorpresa, no? Que la empiezo a leer. Primera de Cuentas. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Cuando leí esto de Él hace lo que Él quiere, luego protesté, te soy honesta, dije, no, pues cómo si yo también tomo mis decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los pretextos que hemos puesto durante nuestra vida, alguno de nosotros o la mayoría, ¿sí? Luego me siento incómoda, como si tanto que me ha costado. O sea, mi ser humano tal cual, emocional y terco salió. Y sigo leyendo y dice que todo está de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, que Dios es, pues ahora sí es soberano y Él sabe exactamente qué hacer, que Él tiene el control de todo, etcétera. Lo que siempre he pensado y he dicho, que a veces nosotros nos complicamos la vida porque queremos tener el control, queremos jugar a ser Dios y pues no se puede, ¿no? Entonces cuando leo esto ya nada más me dio risa y digo, ay Señor, sí cierto, sí perdóname porque luego a veces digo, ¿y por qué tiene que ser así?
o no lo entiendo, a ver, enséñame, a ver, explícame, ¿sí? Y yo le empiezo a preguntar, empiezo ¿cómo te diré? Empiezo a estarle diciendo a Dios, en lugar de decir, ok, tú sabes más que yo, entiendo lo que quieres hacer, hágase tu voluntad, ¿no? O si no la entiendo, de todas maneras, Señor, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, su sabiduría es eterna. Imagínate qué sabiduría tenemos nosotros a comparación de Él. Ahora sí, como Él lo dijo a Job, ¿que acaso te pregunté cómo hacerle para hacer el paraíso, para hacer el universo? Entonces ahí sí te quedas así como que pensativo y dices, no, qué tremendo, ¿sí? Y dije, sí es cierto, tú tienes mayor sabiduría que yo, tú sabes más que yo, pues vamos a hacer lo que tú tienes ya planeado, ¿no? Porque hasta eso, Dios planea todo con un propósito. Todo lo que estamos haciendo es con un solo propósito, ¿sí? El hecho de glorificarle en nuestras vidas, o sea, mostrar al mundo lo que Dios hace en nuestras vidas y el hecho de que nos parezcamos a Jesús, que seamos semejantes, no igual, pero sí semejantes a la imagen de Dios, a la imagen de Jesús. Y seguí leyendo y ahí te digo, primera situación. Segunda situación, viene y dice, Dios utiliza todo lo que nos pasa, todo, no una parte, no una forma, no una situación, sino todo lo que nos pasa, Dios lo utiliza para bien. En la palabra viene que todos los que aman a Dios, para todos los que aman a Dios, todo lo que pasa es para bien. Y yo me quedé. Y en esta semana, bueno, más bien dicho, hace como 20 días, si no es que un poquito más, porque mi línea de tiempo no es tan perfecta, ¿sí? He ido con dos personas, ¿sí? Con una, tú veías la grandeza de Dios, cómo les dio paz a pesar de su pérdida, cómo les dio paz y felicidad, cómo les marcó la situación. Bueno, no tanto felicidad porque gracias a Dios ya descansó la persona. El problema somos nosotros que nos quedamos, ¿sí? Pero cómo Dios les dio esa paz, esa tranquilidad, nuevamente me enseña que esa paz en la tormenta, ¿no? Y en otra que fui también, vi la grandeza de Dios, porque dije, ¿cómo a pesar? Haz de cuenta que me vi reflejada. ¿Cómo a pesar de nuestras rebeldías, de nuestro enojo, de nuestro capricho, de querer hacer lo que nosotros queremos, la voluntad de Dios se cumple? ¿Sí? A veces nosotros tenemos esa característica, por decirlo así, ese concepto de las cosas, ¿no? Cuando empiezas a ver, te das cuenta que la grandeza de Dios es infinita. Por ejemplo, por decírtelo, cuando Dios dice yo voy a sanar a tal persona que está en proceso de enfermedad, que está en proceso de internamiento en un hospital, etc. Dios te dice yo lo voy a sanar. Entonces tú crees que ¿cómo te diré? Que se va a sanar completamente. Pero no, Dios no hace los procesos así.
O cuando Dios te dice, yo lo voy a levantar, pues lo primero que tienes que, para que Dios te levante, es que tienes que estar en el suelo, tienes que estar caído, tienes que estar rendido. Si no, ¿cómo Dios te va a levantar, no? Tienes que estar humillado ante Dios para que Dios te pueda levantar. Eso también yo lo comprendí y lo vi en una hacienda. Sí, que Dios trató con una persona. Sí, y haz de cuenta que yo me sentía así, seria, formal, muy, sí, porque estaba sintiendo yo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces todavía me comentaron, oye, madrina, ¿por qué eres tan fuerte, no grosera, porque no, pero ¿por qué eres con el carácter tan recio? Y me sonreí y le digo, espérate, tú espérate. Ya sigue el proceso de esa persona y cae de rodillas, de que ya no podía más y se rinde ante Dios. Y Dios me dice, ahora sí, ve y levántala. Y ya que había rendido su corazón a Dios, ya fue levantada, ¿sí? Y muchos de nosotros somos tan tercos, pero tan tercos, que luego decimos, no, yo sí puedo, yo sí, yo voy a hacer, yo voy a decir, yo voy a tornar. Y estamos viendo la losa encima de nosotros y aún así todavía decimos, no, yo puedo. Sí, hay una imagen de un señor que carga al mundo, un atlas. Así nosotros nos sentimos que venimos cargando el mundo, pero ahí seguimos. Sí. Entonces, en ese aspecto, el concepto los conceptos que Dios utiliza no son igual a los nuestros. Fíjate, hay una parte en la palabra también que dice, sí, tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos, sí. O sea, son diferentes conceptos. Tu conocimiento es finito, sí, limitado. El conocimiento de Dios no, es infinito, es ilimitado. Y nosotros tenemos, de acuerdo a la edad que tienes cronológicamente viviendo aquí, en el mundo, pero Dios ha existido desde la creación del universo. Él lo creó. Ahora imagínate por todo lo que ha visto, todo lo que sabe, todas las situaciones que ha pasado. ¿Sí? Como Dios, ¿sí? Como Dios te dice que su voluntad es perfecta. Tú no te preocupes, dice Dios, que yo sé más que tú. Y así es. Nada más que a veces el ser humano queremos seguir terqueando, ¿sí? Queremos seguir teniendo el control de todo, pensamos que nuestras decisiones son mejores, pensamos que nuestros conceptos son los mejores, ¿sí? Pero no nos ponemos a ver que nuestra mente es finita, es limitada, ¿sí? No conocemos más allá. Dios conoce lo pasado, lo presente y lo futuro. Si Dios toma una decisión ahorita, es porque ya vio qué quería hacer, sí, qué hizo anteriormente para que nosotros estuviéramos donde estamos y qué va a hacer para que nosotros nos parezcamos a Jesús. Dios nos procesa, nos pone por un proceso tremendo, pero muchas veces nosotros nos complicamos nuestra existencia porque queremos tener la razón. Yo quisiera que escribieras en una hoja cuántas veces has creído que tienes la razón y qué decisiones has tomado. Y también
qué resultados has tenido de esas decisiones que has tomado. ¿Sí? Ahora imagínate si hubieras tomado esas decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué hubiera pasado? ¿Sí? Que el hubiera no existe. Dios nos procesa y nos pasa por donde nos tiene que pasar para que seamos imágenes y semejantes a Jesús. ¿Sí? Imagínate. Luego seguía, ¿por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué Dios te pasa por la enfermedad? ¿Por qué Dios permite ¿cómo te diré? Las pérdidas, tanto humanas como económicas, como de situaciones diferentes? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte? También es tremendo y es maravilloso cuando ves que Dios, a pesar de cómo somos, Dios está con nosotros. A pesar del relajo que traemos, Dios cumple lo que nos prometió. Dios no va a soltarte. Si ya empezó contigo, no va a soltarte. Pero tenemos la opción de o pasamos por las buenas o pasamos y pasamos. ¿Sí? Dios no es un Dios que te ayude a pecar, no. Dios no es un Dios que quiera tu mal, no. Toda su voluntad es buena y perfecta, ¿sí? Toda su voluntad es hermosa si te pones a verla. Tú me dirás, como le dije yo a Dios, bueno, pero ¿por qué tengo que pasar esto? Como una vez yo le dije, le digo, no, Señor, ¿por qué tengo que estar pasando esto? Si yo no tengo por qué, yo puedo estar tranquila en mi casa, que no sé qué, empecé a discutir como siempre con Dios. Le digo, y además, le digo, yo no tengo por qué estar sufriendo burlas, porque anteriormente hubo un momento en que Dios me pasó por burlas en la iglesia, burlas en la escuela, burlas en los grupos de alcohólicos. Bueno, por todos lados me pasó, ¿sí? Y me daba coraje. Y también uno de mis hermanos espirituales dijo lo mismo. Sí, oye, ¿por qué nos tiene que pasar por esto? Sí. Y cuando ya después Dios me explicó, dice, primera, dice, si yo te dejaba seguir por el camino que tú seguías, que tú querías seguir, te ibas a perder. Sí, en efecto, mi soberbia era tremenda. Segundo, dice, si yo no te pongo un alto, tú vas a seguir y seguir y seguir haciendo lo que te viene en gana. Sí. Y buenamente, si Dios no me hubiera puesto un alto, soy honesta, no estuviera donde estoy. Sí. Y realmente estuviera haciendo otras cosas muy diferentes. No hubiera conocido a Dios como lo conozco ahora. Dice, también lo que me dijo es, cómo doblas al acero? Pues a golpe y fuego. Sí. Golpe y fuego, golpe y fuego, golpe. Dice, y tu soberbia era a tal grado que era como el acero. ¿Cómo me tenía que pasar a mí? A golpe y fuego, porque siempre había yo sido muy rebelde. Hacía lo que quería, yo decía que no necesitaba de nadie, que yo podía sola, etcétera. ¿Cuántas veces no hemos estado en esa situación? Que nos creemos que nosotros podemos. Estamos viendo un desbarajuste de vida, pero decimos, no, es que nosotros podemos. Es que yo puedo. Es que tengo. Soy una persona que me encantaba ¿cómo decir usted?
me encantaba estudiar todo de la conducta humana. No precisamente la psicología como tal, porque la psicología como tal me aburre, pero sí el comportamiento humano. A mí siempre me ha gustado. Entonces, como siempre estás viendo, pues siempre te vas enseñando muchas cosas. Sí, y yo me sentía que todo lo podía, que todo sabía, que todo llevaba bien yo mi control. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios te dice, no, es que no es en tu voluntad, no es en tu conocimiento, no es en tus fuerzas, ¿sí? Y Dios te muestra realmente que su voluntad es perfecta. No te preocupes, Dios no se equivoca, Dios sabe todo lo que está haciendo. Ha habido momentos en que he llorado y he estado peleando con Dios y le digo, pero ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? Sí, y Dios me dice, espera, ve y observa. Cuando me dice ve y observa es, fija tu mirada y presta atención. Sí. Entonces es cuando empiezo a ver realmente toda la grandeza de Dios y el porqué de las cosas. Tú te has de preguntar lo mismo que me preguntaba yo. ¿Pero por qué tengo que pasar por esto? Imagínate si Dios no te procesa. ¿Sí? Es como cuando llegamos con una nueva familia o a una casa. ¿Sí? Y nosotros traemos todas nuestras ideas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestras, ¿cómo decirte? La educación que nos han dado. Y llegamos a otro lugar muy diferente. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que nosotros tenemos que irnos acoplando a ese lugar. No ellos se tienen que acoplar a nosotros. ¿Sí? Tú como hijo de Dios, tú como creyente, tienes que llegar a un lugar y pedirle a Dios que se provoque el cambio. Tú eres un ser de cambios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a donde llegues, bien o mal, va a haber cambios. Sea en ti o sea en las otras personas. ¿Sí? ¿En dónde quieres que haya los cambios? ¿Vas a provocar tú esos cambios para bien? ¿O vas a provocar esos cambios para mal? ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando también tienes una madera y estás clavando un clavo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si te sale chueco ese clavo, lo vas a sacar, pero ya dejaste la huella. Así somos nosotros. Si hacemos mal las cosas, se va a quedar la huella. Si hacemos bien las cosas, igual va a quedar esa huella. ¿Sí? Entonces, si Dios no nos procesa, no nos alinea con su voluntad, nosotros venimos bien salvajes haciendo lo que queremos, lo que pensamos, lo que creemos, el cómo nos hemos dicho, cómo nos hemos hecho con las ideologías que hemos escuchado, etcétera, etcétera. Sí. Cuando venimos a Cristo, cuando le decimos a Dios, Señor, haz tú tu voluntad, sé mi Salvador y Señor. Sí. Queremos que Dios llegue y con la varita mágica, sin que nosotros suframos, sin que nosotros pasemos por nada, nos transforme. Y no es así. Si fuera así, ya hubieras vivido diferente. Y ahí sí, estuvieras en forma diferente viviendo. Pero te das cuenta y nos damos cuenta que no se puede hacer así de un pijún. Necesitas pasar por un proceso. ¿Sí? ¿Quién más que Dios, que es el que te creó, que sabe desde antes lo que pasó,
lo que pasa, y lo que va a pasar, sí, para guiar tus pasos. ¿Quién más que Dios? Sí. Muchos de nosotros en las haciendas hemos dejado fuera a Dios. ¿Por qué? Porque creemos o tenemos la situación, sí, de que lo que pensamos, decimos y hacemos está perfecto. Sí. Pero ten en cuenta que muchos de nosotros traemos ideologías diversas. Muchos de nosotros, si esas ideologías diversas las siguiéramos, sí, y algunas hemos seguido según nosotros, según nuestro concepto, y hemos cerrado, por eso llegamos ahí donde llegamos a la hacienda, para darnos cuenta que no, que estamos cerrados. Muchos que estamos en grupos de autoayuda y dicen autoayuda, que quiere decir que yo solo me ayudo, y eso no es cierto. Si tú pudieras ayudarte solo, ten por seguro que no estarías viviendo donde estás. Y ten por seguro que no hubieras ido a una hacienda o a grupos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que decimos cuando nos vamos a autoayudar? Nosotros podemos cambiar y volvemos a lo mismo. Queremos cambiar en nuestras fuerzas, en las ideologías que traemos que no nos han servido para nada y en lo que como pensamos, y en los conceptos que traemos y en lo que pensamos. Imagínate, sí, cuando tú llegas ya a los pies de Cristo y cuando realmente dices, Señor, hágase tu voluntad. Dios sabe lo que va a hacer contigo, porque desde antes ya sabía por dónde te ibas a ir, qué ibas a hacer, cómo iba a pasar las cosas y todo. He oído también, es que si Dios hubiera estado cuando yo pasé por lo que pasé, Dios estaba. Y ten por seguro que a Dios le dolía lo que estabas pasando. Pero Dios respeta el libre albedrío, tanto de los buenos como de los malos. Dios es un Dios justo. Y ten por seguro que esa justicia, tarde que temprano, le va a llegar a la persona. A veces la vamos a ver, a veces no la vamos a ver. Dios es un Dios justo. Y Él espera que con tu libre albedrío lo invites a tu vida. Le digas, Señor, ya no puedo. Señor, ayúdame tú. Y vas a ver que Dios te va a ayudar. ¿Por qué estás pasando por lo que estás pasando en este momento? Porque tienes que entrar a un proceso para alinear tu voluntad a la voluntad de Dios. Por eso estás pasando por lo que estás pasando. Para un momento y ponte a pensar, escríbelo para que te quede bien claro. ¿Qué es lo que Dios está obrando en tu vida? ¿Y qué beneficios ha traído a tu vida? ¿Por qué? Porque cuando amamos a Dios, todo lo que pasamos, lo pasamos por bien. ¿Sí? Así es que yo te invito a que si quieres conocer ese Dios maravilloso, lo invites a tu vida. Primera, no hay, aclaro una cosa. Muchos nos llegan y nos dicen, es que en el momento en que tú aceptas a Cristo, todo cambia. Mentira. Sí cambia, bueno, en cierta forma, pero no como el concepto que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que adaptar nuestra vida a una nueva vida. Porque por eso dice, nuevas criaturas somos. Porque tenemos que adaptar, pero eso no nos corresponde a nosotros. Dios es el que nos va a ir marcando por dónde caminar. ¿Sí?
Dios es el que va a ir puliendo, Dios es el que te va a ir enseñando. ¿Sí? Otra también que escuché es que Él puede sanar a las personas. Sí las puede sanar, pero acuérdate que somos tripartitas. No te va a sanar al 100% si te vas a perder. Primero, lo que más le importa a Él es tu espíritu, es tu vida eterna. Él no te va a atar jamás al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro tiempo aquí es limitado. Él ve toda la eternidad, que es diferente. ¿Sí? Nosotros no vamos a ser sacados de un lado para rápido pasarnos a otro. No, necesitamos un proceso de adaptación. ¿Sí? También necesitamos quitarnos todas las losetas que traemos. Dios nos va a sanar el alma. ¿Qué significa esto? Que te va a ayudar a que todas esas heridas, todas esas amarguras, todas esas tristezas salgan de tu vida y sean entregadas a los pies de Cristo en el nombre de Jesús. Pero necesitas entender, ¿sí? Y necesitas aceptar que Dios tiene toda la razón. Tú no te preocupes, tú sigue el camino como Dios te lo está marcando. Él ya lo conoce, Él lo conoce mucho más que nosotros podemos conocerlo. Sí. Dios es maravilloso. Otro error que tienen es el hecho de decir, es que tú puedes, es que tú lo vas a lograr. Sí. Si no te agarras de Dios, ten por seguro que no lo lograrás. ¿Por qué? Porque se te viene tu angustia, se te vienen situaciones fuertes, se te vienen conocimientos diferentes. Es cuando tú, para que embone una pieza, necesitas lijarla. Así es el proceso de Dios. Nos lija para que embonemos, que todo lo que nos sobra, que nos ha dejado el pecado, lo quita, lo lija para que embonemos bien a una vida eterna. Dios no te está hablando un límite de tiempo. Dios te está hablando de una eternidad. Él no va a querer, como te decía, atarte a un mundo físico. Porque Dios lo que está viendo es la eternidad en ti. ¿Sí? Por eso estamos pasando por lo que estamos pasando. La voluntad de Dios es buena, es agradable de acuerdo al concepto de Dios y perfecta. ¿Sí? No es como nosotros pensamos, no es como nosotros tenemos la ideología, no es en nuestros conceptos. Así es que cuando Dios te dice, yo te voy a sanar, acuérdate, espíritu, alma y cuerpo. Para que tú creas en Dios, necesitas ser sano espiritualmente. Para que tú cambien tus actitudes, necesitas ser sano emocionalmente y entregar todo aquello que te está lastimando. Y posteriormente, si es así su voluntad, porque acuérdate que Dios es soberano y ve más allá de lo que tú y yo vemos, ¿sí? Si es así su voluntad, Dios te va a sanar físicamente, pero jamás te va a sanar del todo, o así como con la varita mágica de pijum, ya eres diferente. No, no es cierto. Necesitas pasar por ese proceso. Nada más que aquí confías en Dios. Realmente confías que Dios tiene
tiene esa sabiduría eterna, infinita, para hacer lo que Él quiere, para hacerte sentir, para hacerte vivir diferente. Si tu respuesta es sí, no te preocupes, solo confía y pídele a Dios que se haga su voluntad. ¿Te va a pasar por cosas fuertes? Sí, vuelva a lo mismo. Necesitas ser lijada. Pero si tú dices, bueno, Señor, haz tu voluntad, tú nada más dime, ¿sí? Ya avanzaste gran tramo, pero gran tramo. Pero si tú eres como yo, que soy terca, aferrada, y no entiendo, no porque esto, no por aquello, estoy por seguro que va a costar un poquito más, ¿sí? Yo sinceramente prefiero ya dejé de estar peleando un poquito más con Dios. Y le digo, bueno, no entiendo, pero yo sé que lo que estás haciendo es mejor que lo que yo pienso. Y Dios es el que está obrando, ¿sí? Hay momentos en que no me paro por el dolor o quiero estar acostada, pero Dios dice, no, levántate, ¿sí? Haz esto, haz aquello, o me pone a ver diferentes cosas. ¿Por qué? Porque Dios sabe exactamente lo que quiere lograr en mí. Así como lo sabe conmigo, así lo sabe contigo. Dios te creó, Dios te ama a tal grado, ¿sí? Que jamás va a dejar que te pierdas. Jamás, ¿sí? Ya te tiene puesta en su mira eternamente. Y lo que quiere Él es que glorifiques la gracia que nos dio de ser salvos, la glorifiques en tu vida, ¿sí? Y seas a imagen y semejante de Jesús. A imagen y semejanza de Jesús, ¿sí? Que ese carácter de Cristo lo tengamos nosotros. Dios sabe perfectamente lo que quiere de nosotros. Pues yo te invito a que sigamos conociendo, que sigamos viendo. Si quieres dejarme tus comentarios, ya sea a través de Facebook o a través de YouTube, que es también, me encuentras como Maru Vargas ahí en YouTube. Si quieres dejarme tus comentarios, te lo agradecería. ¿Por qué? Porque así voy viendo si tú estás pasando lo mismo o pasaste lo mismo que yo. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Estamos al tanto. Espérame tantito, porfis.